La sala del consejo olía a madera vieja, a incienso rancio y a ese hedor inconfundible del poder y el miedo que siempre acompañaba a José. Me pegaba a la pared del pasillo, las sábanas recién lavadas en mis brazos, el corazón martilleándome contra las costillas. No debería haber estado escuchando, lo sé, pero esa puerta entornada, esas voces alzadas, la curiosidad, ¿qué les digo? Siempre ha sido mi perdición, pero en ese momento se sentía vital, como si mi vida y la de Ana dependieran de cada palabra que pudiera robar. Es absolutamente imprudente, Su Majestad. La voz gélida de José resonaba con una autoridad que incluso el rey, Carlos, pocas veces desafiaba en público. Su tono, siempre untuoso, ahora estaba cargado de un desprecio que me helaba la sangre. Alojar al bastardo del enemigo bajo su propio techo, ¿ha perdido la razón? Recuerdo la tensión, casi palpable, la forma en que mis nudillos se blanqueaban al apretar las sábanas. Cada vez que me cruzaba con José, sus ojos fríos seguían a Ana y a mí con una mezcla de repugnancia y calculada evaluación. Sabía que no éramos bienvenidas, pero bastardo, esa palabra me quemó por dentro. Vigile su lengua, José. La voz de Carlos, aunque baja, era un látigo. Una quietud repentina cayó sobre el pasillo, solo rota por el distante ulular del viento invernal en las almenas del castillo de Belmonte. El miedo que sentí no era por mí, no, era por él, por la grieta que se abría en su armadura, por la vulnerabilidad que mostraba al defendernos. Está hablando de una niña, continuó Carlos. Una niña con la sangre de Diego, sus ojos, su... Tiene 3 años, le interrumpió Carlos, la paciencia rompiéndose. ¿Qué cree que está tramando exactamente? Una toma de poder hostil a través de arreglos florales. Algunas risas nerviosas recorrieron la sala, y por un instante me permití una punzada de alivio. Pero la seriedad volvió con la rapidez de una tormenta de invierno. José no era hombre de risas. «Búrlense si quieren», espetó José, «pero la existencia de la niña es un riesgo. Diego tenía aliados, poderosos, que se dispersaron tras su muerte pero nunca desaparecieron del todo. ¿Qué pasará cuando descubran que su única hija vive? Cuando decidan que sería una excelente marioneta para una rebelión?» El silencio que siguió fue denso, ominoso. Cada golpe de mi corazón resonaba en mis oídos. En ese momento, las voces del pasado, las advertencias de mi propia madre sobre el precio de la imprudencia, me golpearon con fuerza. ¿Estábamos realmente seguras aquí? ¿Podríamos serlo alguna vez? Entonces me ocuparé de ellos de la misma manera que me ocupé de Diego. La voz de Carlos era plana, desprovista de toda emoción, pero la amenaza era tan real que me hizo temblar. No lo dudaba ni un segundo. Lo había visto en sus ojos. Él era capaz, pero ¿a qué costo? ¿Y la madre de la niña? Otra voz ahora, la de doña Elena, una mujer de facciones afiladas y una lengua aún más. Siempre pensé que ella era de esas personas que disfrutan con el dolor ajeno. Perdone mi franqueza, Su Majestad, pero todo el castillo murmura sobre su apego a la sirvienta. Algunos incluso dicen que la ha reclamado como su compañera. Me quedé sin aliento. Me apreté contra la pared fría, el pánico burbujeando. ¿Compañera? ¿Eso era lo que ellos veían? ¿Lo que el rumor decía? Mi vínculo con Carlos, algo tan íntimo, tan confuso y aterrador a veces, se exponía ahora a la crueldad de la corte. Mi vida personal no es asunto del consejo, dijo Carlos. Su tono no admitía discusión. Lo es cuando su vida personal afecta la estabilidad del reino, respondió Elena, implacable.
Necesita un matrimonio político, su majestad, una alianza que fortalezca su poder, no una sirvienta con un pasado cuestionable y la hija de un enemigo. Basta. Su palabra crujió en el aire como un látigo. Un frío intenso me recorrió la espalda. Yo elegiré a mi propia compañera y protegeré a quien considere digna de protección. Esta discusión ha terminado. Oí pasos que se dirigían hacia la puerta. Mi instinto de supervivencia, ese que me había mantenido con vida en tantas ocasiones, tomó el control. Huí. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, el sonido de mis botas silenciándose en la alfombra, mi mente un torbellino de miedos y verdades incómodas. Nos veían como una carga, a Ana como una amenaza. Y por mucho que Carlos se preocupara por nosotras, seguía siendo un rey, ligado a la política, al deber, a las necesidades de su reino. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que decidiera que éramos más un problema de lo que valíamos? Fue aquella noche cuando todo empezó, o al menos la parte que de verdad importa. Digo, hay un antes, claro, un antes largo y oscuro que no me gusta recordar. Meses y meses encerrada en una fortaleza enemiga, con Diego y sus hombres. La guerra es una bestia fea. Te quita todo lo que eres, te deja vacía. Pero no quiero hablar de eso ahora. Volvamos a la noche en la que conocí a Carlos, el rey, o más bien, la noche en la que él me encontró. El castillo de Belmonte estaba en silencio, solo el viento aullando fuera y el goteo de la lluvia. Había pasado días, semanas, viendo a Ana quemarse con fiebre. Los curanderos del castillo, bueno, ellos no atienden a hijos de sirvientes por dolencias comunes, ¿verdad? El jefe médico, un hombre con nariz puntiaguda y ojos indiferentes, ni siquiera miró a Ana. La fiebre cederá o no, dijo, con una frialdad que aún me revuelve el estómago. Así que esperé. Esperé a que la oscuridad envolviera el castillo, a que todos durmieran, y entonces me escabullí. Las manos me temblaban mientras forzaba la puerta lateral del invernadero. Era una cerradura oxidada, vieja, pero cada segundo parecía una eternidad. Ana iba atada a mi pecho con una manta raída, su pequeño cuerpo ardiendo como un tizón. Cada quejido que salía de su boquita me desgarraba el alma. Casi llegamos, Florecita. Susurré, aunque no sabía si era para ella o para mí. El clic de la cerradura sonó como un trueno en el silencio de la noche. Me deslicé dentro, cerrando la puerta con cuidado. La luna se filtraba a través del techo de cristal, pintando todo de plata, de un azul pálido que casi engañaba a la vista. Hileras de plantas exóticas se extendían ante mí, hierbas medicinales que los médicos del castillo custodiaban celosamente, flores que solo florecían bajo condiciones específicas. Y allí, en el rincón más alejado, donde las había vislumbrado durante mis entregas de ropa, estaban las margaritas. Se rumoreaba que tenían propiedades curativas, una magia antigua tejida en sus raíces. Yo necesitaba esa magia ahora, desesperadamente. Avancé a toda prisa por el camino de piedra, mis botas apenas haciendo ruido. Ana había quedado quieta contra mi pecho, demasiado quieta. La fiebre había subido toda la tarde, a pesar de todos los remedios caseros que conocía. Me arrodillé junto a las margaritas, liberando con cuidado a Ana de la manta. Su piel estaba tan caliente que quemaba al tacto, su respiración superficial y rápida. Por favor, susurré a las flores, a cualquier dios que pudiera estar escuchando en ese momento. Por favor, es solo un bebé. Es buena, dulce, se merece vivir. Mis manos temblaron mientras arrancaba varias flores, triturando los pétalos para liberar su esencia. El viejo texto decía que debían prepararse en una infusión, pero no había tiempo.
Presioné los pétalos triturados contra las sienes de Ana, sus muñecas, sobre su corazón. Nada. No pasó nada. El pánico se arrastró por mi columna como una araña helada. Estaba tan segura, tan desesperada en mi certeza de que esto funcionaría. Pero la fiebre de Ana no bajaba. Es más, su respiración se volvía cada vez más trabajosa. No, Jade. No, no, Ana, cariño. Quédate conmigo. Quédate con mamá. Recogí más flores con manos temblorosas, aplastándolas con más fuerza, untando los pétalos por la piel ardiente de mi hija. Las lágrimas me nublaban la vista. Sentía que el pecho se me hundía, aplastado bajo el peso de la impotencia y el terror. Por favor, sollocé, por favor, no te la lleves, llévame a mí. Yo soy la que sobrevivió cuando no debería. Llévame a mí, pero deja que ella viva. La puerta del invernadero se abrió de golpe con un estruendo que pareció romper huesos. Mi cabeza se levantó de golpe, mi cuerpo encogiéndose instintivamente alrededor de Ana, incluso mientras mi corazón me saltaba en la garganta. Un hombre se erguía en el umbral, silueteado por las antorchas del pasillo. Alto, de hombros anchos, irradiando una autoridad que hacía que el aire mismo se sintiera más pesado. Por un momento, fue solo una sombra, amenazante y vasta. Luego, se adentró en la luz de la luna y mi mundo se tambaleó. Era Carlos, el rey. Lo había visto antes, claro. Todos en el castillo habíamos visto a nuestro rey, un hombre que había ganado su trono con una guerra brutal 4 años atrás, que había reducido a cenizas las fortalezas de sus enemigos y había construido su corona con los escombros. Era más joven que la mayoría de los reyes, apenas 30 años, pero se movía con el peso de alguien que había visto y hecho cosas terribles. También era devastadoramente hermoso, de una manera que me dejaba sin aliento incluso en medio de mi terror. Su cabello era oscuro, casi negro, cayéndole hasta el cuello en ondas que sugerían que no le importaba lo suficiente como para mantenerlo bien arreglado. Sus ojos eran ámbar, ojos de lobo, la marca de su linaje, y estaban fijos en mí con una intensidad que me erizó la piel. Llevaba ropa sencilla, solo una camisa y pantalones, como si se hubiera vestido a toda prisa. «¿Qué estás haciendo en el invernadero de mi madre?», dijo Carlos, su voz baja y peligrosa. La boca se me secó. Necesitaba hablar, explicar, rogar clemencia, pero todo lo que pude hacer fue aferrarme más a Ana y esperar el golpe final. Carlos dio un paso más cerca. Su mirada pasó de mí a la niña en mis brazos. Vi cómo su expresión cambiaba, la ira dando paso a algo más difícil de leer. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente y sus manos se apretaron a los costados. «Está enferma», logré decir finalmente, mi voz ronca por el llanto. «Mi hija, los curanderos no...». Dijeron que era solo fiebre, pero está ardiendo y no sabía qué más hacer. «Lo siento. Sé que no debería estar aquí, pero pensé que las margaritas...». Balbuceaba ahora, las palabras tropezando entre sí en mi desesperación por hacerlo entender. Pero Carlos ya no me miraba a mí. Miraba a Ana, a su rostro, a sus ojos, que se habían abierto ligeramente al sonido de las voces, de un plateado grisáceo y vidriosos por la fiebre. Vi cómo el rey se quedaba completamente inmóvil. Vi cómo el color se le iba del rostro como si hubiera visto un fantasma. «Esos ojos», dijo. «¿De dónde sacó esos ojos?». La pregunta flotó en el aire entre nosotros, pesada con implicaciones que no estaba preparada para afrontar. Mis brazos se apretaron protectoramente alrededor de Ana, cada instinto instándome a correr, aunque no había a dónde ir.
Respóndeme. La voz de Carlos se volvió mortalmente suave. ¿Quién es su padre? La verdad se me abrió paso por la garganta, amarga y afilada. Había pasado más de 3 años evitando esa pregunta, escondiéndome a la vista de todos entre los sirvientes del castillo, donde nadie miraba demasiado de cerca a una mujer con una niña fuera del matrimonio. Pero no había dónde esconderse ahora. No de esos ojos ámbar que prometían retribución a cualquiera que le mintiera. Diego, susurré. Todo el cuerpo de Carlos se puso rígido. Sus ojos brillaron, el ámbar tiñéndose de oro mientras su lobo emergía cerca de la superficie. La temperatura en el invernadero pareció bajar 10 grados. Diego. El nombre fue un gruñido. ¿Esta niña es suya? Asentí, incapaz de hablar más allá del terror que me constreñía la garganta. Carlos dio otro paso hacia adelante y me encogí. No pude evitarlo. El recuerdo de hombres acechándome, de manos que tomaban sin pedir, de dolor e impotencia. Todo volvió en una ola nauseabunda. Pero Carlos se detuvo, mirándome con una expresión indescifrable. No voy a hacerte daño, dijo, y parte de la aspereza había abandonado su voz. Ni a ella. Solo dime cómo. Diego lleva 4 años muerto. ¿Qué edad tiene tu hija? 3 años y medio, dije automáticamente. Luego, porque ya no tenía sentido ocultarlo, fui su prisionera durante la guerra. Me mantuvo en su fortaleza antes de que llegara tu ejército. Quemamos la fortaleza. Respiró. ¿Estuviste allí? Asentí. Escapé durante el ataque. Me escondí en el bosque hasta que vuestras fuerzas se marcharon. No lo sabía. Mi voz se quebró. No sabía que estaba embarazada hasta semanas después, y cuando me di cuenta de quién era la hija que llevaba, supe que no podía. Pensaste que la mataría. Mataste a todos los demás en esa fortaleza, dije, y no pude evitar que la aspereza se colara en mi voz. A todos los que le habían servido, a los que lo habían conocido, a los que podrían llevar información a sus aliados. ¿Por qué una niña iba a ser diferente, especialmente la suya? La mandíbula de Carlos se tensó. Un músculo le saltó en la mejilla. No sabía que había prisioneros. La inteligencia de Diego decía que la fortaleza solo albergaba soldados y sirvientes leales a su causa. Si lo hubiera sabido, se interrumpió pasándose una mano por el pelo en un gesto que lo hizo parecer de repente más joven, incierto. Entonces Ana gimió y ambos giramos la cabeza hacia ella. Está empeorando, dije, la desesperación regresando. Por favor, sé que entré sin permiso, sé que no debería haber tocado las margaritas, pero si tienes alguna pizca de piedad, déjame que la vea. Mi primer instinto fue negarme, de aferrar a Ana más fuerte y no dejar que nadie más se le acercara. Pero mi hija se estaba desvaneciendo, y el orgullo no significaba nada frente a esa realidad. Me moví con cuidado, girándome para que Carlos pudiera ver el rostro enrojecido de Ana. Él se arrodilló a nuestro lado sin dudarlo, y sentí su aroma. Pino y aire de invierno y algo más salvaje, más primitivo. Mi lobo, dormido y roto como estaba, se agitó por primera vez en años. No, ahora no. No él. Pero a mi cuerpo no le importaba la lógica. Reconoció lo que mi mente se negaba a admitir. La mano de Carlos se detuvo sobre la frente de Ana, sin tocarla. ¿Puedo? La pregunta me sorprendió lo suficiente como para que asintiera. Su palma se posó en la piel ardiente de Ana con una dulzura inesperada. Cerró los ojos y sentí que algo cambiaba en el aire, un pulso de poder, antiguo y vasto, que emanaba de él en oleadas. Las margaritas a nuestro alrededor comenzaron a brillar con más intensidad.
Mis ojos se abrieron de par en par al ver cómo las flores respondían a la presencia de Carlos, sus pétalos desplegándose más, sus tallos estirándose hacia él como adoradores hacia el sol. Los pétalos triturados que había untado en la piel de Ana comenzaron a brillar con una tenue luz dorada. Tu hija tiene magia, dijo Carlos, con los ojos aún cerrados. Está luchando contra la fiebre, tratando de curarse, pero es demasiado salvaje, sin entrenar. La está consumiendo desde dentro. No entiendo, respiré. La magia es un don real. Solo mi linaje la posee. Los ojos de Carlos se abrieron, fijándose en mí con una intensidad que me robó el aliento. Diego no debería haber podido pasarle esto a ella, a menos que... Se puso de pie bruscamente, se dirigió a la estantería más cercana y descolgó un libro encuadernado en cuero. Hojeó las páginas con facilidad, murmurando entre dientes hasta que encontró lo que buscaba. Aquí. Giró el libro hacia mí, señalando un árbol genealógico dibujado con tinta desvaída. La abuela de Diego era la hermana de mi bisabuelo, desheredada por casarse fuera de la línea real, su nombre borrado de los registros oficiales. Pero la sangre no miente. Miré los nombres, la delgada línea que conectaba a la familia de Diego con la de Carlos. Él tenía sangre real, diluida, pero sí. La expresión de Carlos era indescifrable. Suficiente como para que, combinado con la tuya, se detuvo. Eres Omega, ¿verdad? Sí, mi familia sirvió a los pactos del norte durante generaciones. Dije en voz baja, antes de que la guerra nos dispersara. Entonces tiene sentido. Carlos regresó a arrodillarse a nuestro lado, su mirada sobre Ana suavizándose. Está luchando contra la fiebre con una magia que no sabe controlar. Puedo estabilizarla, pero necesitará entrenamiento. Alguien que le enseñe a canalizar el poder de forma segura. La esperanza revoloteó en mi pecho. ¿Puedes salvarla? Puedo intentarlo. Colocó ambas manos sobre el pequeño cuerpo de Ana, una en su frente, otra sobre su corazón. La luz dorada se intensificó, brotando de sus palmas hacia la piel febril de mi hija. Las margaritas a nuestro alrededor brillaron lo suficiente como para hacerme doler los ojos. Observé el rostro de mi hija, conteniendo la respiración, rezando a dioses en los que había dejado de creer hacía años. Lentamente, tan lentamente que era casi imperceptible, la respiración de Ana comenzó a regularse. El terrible rubor desapareció de sus mejillas. Sus gemidos se silenciaron. Cuando Carlos finalmente retiró las manos, respiraba con dificultad, una fina capa de sudor en la frente. Pero la piel de Ana estaba fría al tacto ahora, su sueño tranquilo en lugar de agonizante. Estará bien, dijo Carlos. La fiebre ha cedido. Ahora solo necesita descansar. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me hizo caer de rodillas. Un sollozo casi se me escapó de la garganta y hundí el rostro en el cabello de Ana, aspirando el aroma de mi hija. Gracias, susurré. Gracias, gracias. No hay necesidad. La voz de Carlos era áspera. No hay necesidad de agradecerme por hacer lo que cualquier persona con un mínimo de decencia haría. Levanté la vista a través de mis lágrimas y lo encontré observándome con una expresión que me hizo temblar el corazón. Había algo en sus ojos ahora, hambre, confusión y un anhelo tan crudo que me robó el aliento. Luego parpadeó y el momento se desvaneció. No puedes volver a los aposentos de los sirvientes, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano. No hasta que entienda qué significa todo esto. Tú y tu hija se quedarán en el ala de invitados hasta que se recupere por completo. Me quedé mirando su mano extendida. No entiendo.
Yo tampoco. Su sonrisa era amarga. Pero tengo la intención de averiguarlo. Ven, haré que los sirvientes preparen una habitación. Debería haberme negado, insistido en regresar a mi pequeño rincón de la lavandería donde era invisible y segura. Pero Ana todavía estaba débil en mis brazos, y Carlos ofrecía protección. Así que tomé su mano. En el momento en que nuestra piel se tocó, la electricidad chispeó entre nosotros, aguda e innegable. La respiración de Carlos se detuvo. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos, y sentí un tirón profundo en mi pecho. Un hilo dorado que había estado esperando años para conectarse. No, pensé desesperadamente. Él no. Miren, aquí tengo que parar un momento. Todo esto, esta situación con el rey, con la magia, con una hija que no sabía que tenía sangre real, era en realidad totalmente absurdo. ¿Saben? Quiero decir, piensen en ello. Una sirvienta que forzó la entrada al invernadero real, una niña con ojos de lobo de un enemigo muerto, y el rey, el temido rey Carlos, que de repente decide protegernos. En mi pueblo, en mi vida anterior, la gente se hubiera reído a carcajadas. Hubieran dicho, esa María está completamente loca, o es una farsante. ¿Y qué se supone que era yo? ¿Una víctima que se volvió objeto de obsesión real, o una mentirosa con suerte? Ni idea. En el fondo, creo que no lo procesaba del todo. No había espacio para la lógica o la razón, solo para sobrevivir un día más. Y la verdad, a veces, incluso ahora, me pregunto si no fue todo un sueño muy vívido y un poco febril. ¿Y si era todo una trampa? Esa pregunta me taladraba la cabeza cada noche, pero luego veía a Ana, dormida y respirando tranquila, y todo lo demás perdía importancia. La realidad era que Carlos estaba allí, y por alguna razón nos había ofrecido una oportunidad, quizás la única que tendríamos. En fin, volvamos a la historia. El ala de invitados era absurdamente lujosa en comparación con el cuartito de almacenaje que había llamado hogar durante 3 años. Una cama enorme dominaba el espacio, cubierta con almohadas y mantas que parecían más suaves que las nubes. Las ventanas daban a los jardines del castillo, ahora envueltos en la oscuridad previa al amanecer. Una chimenea crepitaba con llamas recién encendidas, ahuyentando el frío otoñal. Yo me quedé paralizada en el umbral, Ena aún acunada en mis brazos, tratando de procesar este cambio repentino en mi realidad. Los sirvientes traerán comida y ropa limpia por la mañana, dijo Carlos desde detrás de mí. Me había seguido hasta la habitación, aunque se quedó en el pasillo. No sé qué decir, admití. No tienes que decir nada. La mirada de Carlos se desvió hacia Ana y algo en su expresión se suavizó. Solo cuida de ella, deja que descanse. Se dio la vuelta para irse y me encontré hablando antes de poder pensarlo mejor. ¿Por qué? Carlos se detuvo mirando por encima del hombro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella es... Mi voz bajó. Es la hija de tu enemigo, del hombre que mataste. Por derecho, deberías... ¿Debería qué? ¿Matar a una niña por los pecados de su padre? La voz de Carlos era dura, pero había dolor debajo de ella. ¿Qué clase de rey me convertiría eso? ¿El mismo tipo que fue tu padre, por lo que he oído? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, imprudentes y peligrosas. Me preparé para su ira, pero en cambio la expresión de Carlos se ensombreció. No te equivocas. Mi padre habría aplastado al hijo de un enemigo sin pensarlo 2 veces. Lo habría llamado a asegurar el reino, eliminar futuras amenazas. Me miró a los ojos, pero vi lo que ese tipo de crueldad le hizo a él. Cómo lo retorció hasta convertirlo en algo apenas humano. Juré que sería diferente.
¿Lo eres? Mi pregunta salió más suave esta vez, genuinamente curiosa. La sonrisa de Carlos era triste. No lo sé. He hecho cosas terribles en nombre de asegurar la paz. Ciudades incendiadas. Hombres muertos que probablemente tenían hijos esperándolos en casa. Me digo a mí mismo que fue necesario, que la guerra se habría prolongado durante décadas si no hubiera sido implacable. Pero a veces me pregunto si solo soy otra versión de él, con otra cara. La honestidad en su voz me sorprendió. Este no era el rey brutal de las historias. Este era un hombre que cargaba con el peso de sus elecciones, inseguro de haber tomado las correctas. Se llama Ana, dije en voz baja. Me estaba escondiendo en el invernadero cuando me puse de parto. Las margaritas estaban floreciendo y eran lo más hermoso que había visto en meses. Cuando nació y necesitaba llamarla de alguna manera, simplemente encajó. La expresión de Carlos se resquebrajó por un momento. Apartó la mirada, su mandíbula se movía como si estuviera tratando de tragar algo afilado. A mi madre le encantaban esas flores, dijo finalmente. Solía llevarme al invernadero cuando era pequeño. Me enseñaba sus nombres, cómo cuidarlas. Decía que las margaritas significaban inocencia y nuevos comienzos. Su voz se endureció. Murió cuando yo tenía 7 años. He mantenido el invernadero exactamente como ella lo dejó. Es el único lugar en todo este castillo que se siente como un hogar. La comprensión floreció en mi pecho. Lo siento por haber irrumpido, por... No te disculpes por salvar la vida de tu hija. Carlos se giró para mirarme de nuevo, y la intensidad en sus dos ojos me aceleró el corazón. En todo caso, debería darte las gracias. ¿Por qué? ¿Por recordarme por qué existen esas flores? Mi madre te habría ayudado si hubiera estado viva. Habría abierto el invernadero ella misma, y se habría quedado despierta toda la noche preparando remedios. Sonrió, y esta vez fue genuino. Hiciste lo que ella habría hecho. No hay vergüenza en eso. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos de nuevo. Y gracias por confiar en mí lo suficiente como para decir la verdad sobre el padre de Ana. Sé que no pudo haber sido fácil, y no lo había sido. El terror de esa confesión aún pesaba en mi pecho. Descansa, dijo Carlos suavemente. Podemos hablar más por la mañana. Se fue antes de que pudiera responder, cerrando la puerta con un suave clic. Llevé a mi hija a la enorme cama y la arropé con cuidado, apartándole los rizos rubios de la cara. Ana se revolvió pero no se despertó, su respiración profunda y uniforme. Me acurruqué junto a mi hija con la intención de permanecer despierta y vigilar, pero el agotamiento me venció en cuestión de minutos y por primera vez en años, mis sueños no fueron atormentados por ojos gris plateado y manos crueles. En cambio, soñé con ámbar y luz de fuego y una voz que prometía protección. De alguna manera, imposiblemente, Ana y yo estábamos a salvo, por ahora al menos. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de la risa deliciosa de Ana. Me incorporé de golpe, el corazón palpitando, las manos buscando a mi hija, y encontré a Ana sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de margaritas recién cortadas que definitivamente no estaban allí cuando me quedé dormida. Mamá, mira. Ana levantó una de las flores, sus ojos brillando de emoción. Las flores bonitas vinieron a visitarme. Mi mirada recorrió la habitación. Alguien había estado allí mientras dormía. Había puesto el desayuno en la mesa junto a la ventana, había colgado ropa limpia sobre la silla y, aparentemente, había traído un montón de margaritas para una niña de 3 años que apenas podía contener su alegría. ¿Quién trajo esto, cariño?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El rey de las flores.
anunció Ana con orgullo. Vino a verme. Estaba muy calladito, así no te despertaba, pero yo ya estaba despierta porque me sentía mejor, y lo vi y le dije, «Hola, rey de las flores». Y él sonrió y me trajo estas. Una calidez floreció en mi pecho, extendiéndose por mis costillas como miel. Eso fue muy amable de su parte, dije con cuidado. Es simpático, dijo Ana con la certeza absoluta que solo un niño podía poseer. Me gusta el rey de las flores. ¿Podemos quedarnos con él, mamá? La risa se me atascó en la garganta, enredada con emociones que no estaba lista para nombrar. No funciona así, pequeña. ¿Por qué no? Tú me cuidas a mí. Eso es diferente. Eres mi hija, pero tú estás triste cuando estás sola. La expresión de Ana se volvió seria. El rey de las flores también está triste. Lo sentía. Quizás podríais no estar tristes juntos. Atraje a Ana a mi regazo, aspirando su aroma. Sana ahora, sin rastro de fiebre. ¿Qué tal si nos concentramos en que te recuperes por completo primero? Luego podemos preocuparnos por todo lo demás. Vale, mamá. Ana se acurrucó contra mí, todavía agarrada a las flores. Pero sigo pensando que deberíamos quedarnos con él. Durante la siguiente semana, descubrí que ser invitada del rey conllevaba complicaciones que no había previsto. Carlos venía todos los días, siempre con alguna excusa, verificando la recuperación de Ana, trayendo libros sobre magia creciente, asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Pero yo podía sentir la verdadera razón vibrando en el aire entre nosotros cada vez que entraba en la habitación. El vínculo se hacía más fuerte, más difícil de ignorar. Cada mirada era como una caricia. Cada toque accidental enviaba electricidad por mi piel. Me sorprendía a mí misma observando su forma de moverse, la tensión de sus hombros cuando buscaba algo, las raras sonrisas genuinas que le daba a Ana y la forma en que me miraba como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. Me aterraba. Había pasado 3 meses como prisionera de Diego, aprendiendo que el deseo significaba dolor y el toque, violación. La idea de permitir que alguien se acercara lo suficiente como para herirme de nuevo me erizaba la piel de pánico. Pero Carlos era paciente. Se sentaba en el suelo con Ana y le enseñaba a hacer florecer las plantas con solo un pensamiento. Me traía libros de la biblioteca del castillo, recordando comentarios casuales que había hecho sobre extrañar la lectura. Me hacía preguntas sobre mi vida antes de la guerra. Me trataba como a una persona, no como una posesión, y eso era más peligroso que cualquier atracción física. «Estás mirando otra vez», anunció Ana una tarde, levantando la vista de la planta que estaba animando a crecer. Aparté la mirada de donde Carlos estaba agachado junto a mi hija, ayudándola a guiar su magia. No estaba mirando. «Sí que lo estabas», insistió Ana. «Siempre miras al rey de las flores. No pasa nada. Él también te mira a ti cuando no miras». Las orejas de Carlos se pusieron rojas y sentí que mi propia cara se calentaba en respuesta. «Ana, eso no es...» comencé. «Creo que es bonito», continuó Ana, ajena a nuestra incomodidad. «Mamá debería tener a alguien que la haga sonreír. No sonríes lo suficiente, mamá». La observación me cayó como un puñetazo en el pecho. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Realmente había sido tan obviamente infeliz? Creía haberlo disimulado mejor. «Tu madre tiene todo el derecho a ser cautelosa», dijo Carlos en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos por encima de la cabeza de Ana. «El mundo no ha sido amable con ella». «Pero tú eres amable», replicó Ana. «Nos traes flores y me enseñas magia, y haces que a mamá se le ablanden los ojos». «Ana».
Lo intenté de nuevo, pero mi hija estaba en racha. Creo que mamá tiene miedo, dijo Ana, su expresión volviéndose pensativa. Le da miedo que la gente se acerque demasiado. Pero tú no das miedo, rey de las flores. Eres simpático y hueles bien, y creo que deberías quedarte. La mirada de Carlos no había abandonado mi rostro. Me gustaría quedarme, dijo suavemente, si tu madre me lo permitiera. La pregunta quedó en el aire cargada de un significado que iba mucho más allá de simples visitas. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, me instaba a abrirme, pero mi mente se aferraba a la idea de protegernos a mí y a Ana del dolor inevitable de acercarse demasiado a alguien tan por encima de nuestra posición, alguien cuyo mundo nunca tendría realmente espacio para nosotras. Pero cuando miré a Carlos con atención, no vi al rey brutal de las historias. Vi a un hombre que traía flores a una niña. Un hombre que había salvado la vida de esa niña sin dudarlo. Un hombre que me miraba como si fuera preciosa. Quédate, me oí decir. Por favor, quédate. La sonrisa que se extendió por el rostro de Carlos envió una calidez que se desplegó por mi pecho, algo congelado que finalmente empezaba a descongelarse. Por primera vez, el futuro no se sentía como algo que había que sobrevivir. Se sentía como algo por lo que valía la pena luchar. Pero en un castillo lleno de ojos que observan, nada valioso permanece a salvo por mucho tiempo. «Otra vez», dijo Carlos, observando a Ana concentrarse en la pequeña maceta frente a ella. Estábamos en el invernadero ahora. El santuario de Carlos se había convertido en nuestro campo de entrenamiento extraoficial. Ana estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, su cara arrugada por la concentración, una pequeña mano flotando sobre la tierra. Yo observaba desde un banco cercano, remendando uno de los vestidos de Ana y tratando de no mirar cómo la luz del sol se posaba en el cabello oscuro de Carlos. «Lo intento», dijo Ana, con la frustración asomando en su voz. «Pero no funciona». «Lo estás forzando», dijo Carlos suavemente. «La magia no responde bien a la fuerza. Es como...» Se detuvo, considerando sus palabras. «Es como hacer amigos. No puedes obligar a alguien a que le gustes. Tienes que invitarlos, demostrarles que vales la pena». «¿Cómo invito a la planta?» «Pídeselo amablemente. Dile que te gustaría verla crecer. Imagina cómo será, el tallo, las hojas, la flor. Haz que quiera convertirse en eso». Ana cerró los ojos, su carita seria por la concentración. Sentí el cambio en el aire, ese pulso de magia único de mi hija, salvaje y hermosa, y aún aprendiendo su propia forma. Un diminuto brote verde apareció de repente a través de la tierra. Los ojos de Ana se abrieron de golpe. «Lo hice». «Lo hiciste», asintió Carlos, y su orgullo era tan evidente que me dolió el pecho. «Ahora sigue, lento y constante. No te apresures». El brote creció más alto, desplegando delicadas hojas. Todo el rostro de Ana se iluminó de alegría, y la planta respondió a su felicidad, creciendo más rápido, extendiéndose hacia la luz del sol. En cuestión de minutos, una margarita perfecta floreció en la maceta. «Mamá, mamá, mira». Ana rebotó de emoción. «Cultivé una flor yo solita». «Ya veo, cariño». Dejé a un lado mi costura y me acerqué a arrodillarme junto a mi hija. «Es hermosa, lo hiciste muy bien». «Voy a cultivarte un jardín entero», declaró Ana. «Tantas flores que ni siquiera podremos contarlas todas». Presioné un beso en el cabello de mi hija, luego miré a Carlos. «Gracias por enseñarle. No tenías que hacerlo». Quería hacerlo. La mirada de Carlos era suave. Es notablemente talentosa. A su edad, la mayoría de los niños reales apenas pueden encender una vela. Ella ya está cultivando plantas enteras. ¿Es normal eso? No.
La expresión de Carlos se volvió pensativa. Pero nada en Ana es normal. La combinación de linajes, la fuerza de su magia. Nunca he visto nada igual. El orgullo y el miedo lucharon en mi pecho. Orgullo de que mi hija fuera especial, talentosa. Miedo de lo que eso podría significar para nuestro futuro. ¿La convertirá en un blanco? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. El rostro de Carlos se ensombreció. No mientras yo esté vivo. La promesa en su voz me envió escalofríos por la columna. No puedes protegernos para siempre. Ya verás. Eres un rey. Tienes un reino entero en el que pensar. No solo, no solo la mujer que irrumpe en mi invernadero en medio de la noche. Sus labios se curvaron a pesar de la tensión. Se me cortó la respiración. Eso no es. Tú también lo sientes. Carlos dio un paso más cerca, su voz bajando. No me digas que no. Cada vez que estamos en la misma habitación, cada vez que nuestras manos se tocan, ese tirón. Quise negarlo, pero mi loba se había vuelto cada vez más inquieta a su alrededor, cobrando vida. No lo entiendo. Susurré. No. Se acercó aún más, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él. ¿Sabes lo que eres para mí, María? Mi corazón se aceleró. No podía hablar, no podía respirar. Se volvió para mirarme por completo, sus ojos ámbar brillando con intensidad. Eres mi compañera, María. El vínculo está ahí, lo reconozcamos o no. Y Ana. Su mirada se suavizó al posarse en la pequeña niña que ahora intentaba cultivar una segunda flor. Ella no es una niña cualquiera. Es tuya. Eso la convierte en mía para protegerla. Es la hija de Diego, dije con cuidado. Es una niña que me llama el rey de las flores. No me importa la sangre que corre por sus venas. Me importa que tenga 3 años y que haya estado haciendo intentos tristes de magia sin un entrenamiento adecuado, porque su madre tenía demasiado miedo de pedir ayuda. La estaba protegiendo, dije. Lo sé. La mano de Carlos se levantó, flotando cerca de mi cara sin tocarla. E hiciste un trabajo increíble, pero ya no tienes que hacerlo sola. No sé cómo no hacerlo sola. Entonces déjame enseñarte. Su voz bajó a algo áspero e íntimo. Déjame enseñarte lo que se siente al ser protegida en lugar de siempre proteger, al ser cuidada en lugar de solo cuidar, al ser amada. La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera detenerme. Los ojos de Carlos brillaron. Sí, el aire entre nosotros se enrareció. Su mirada bajó a mi boca y se me cortó la respiración. Iba a besarme. Podía ver la intención en la forma en que se inclinaba, la forma en que su mano subía para acariciar mi mandíbula. Mi loba gimió de necesidad incluso mientras mi mente emitía advertencias. Esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado. El pulgar de Carlos rozó mi mejilla. Sus labios estaban a un aliento de los míos. Mamá, el rey de las flores te está haciendo sonrojar, observó Ana alegremente. El momento se hizo añicos. Ambos retrocedimos, poniendo distancia entre nosotros. Carlos se aclaró la garganta. Yo debería... Tengo una reunión del consejo. Por supuesto. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. María, lo que dije lo decía en serio, todo. Luego se fue, dejándome de pie en el invernadero con mi hija y un corazón que parecía querer salírseme del pecho. Me gusta, dijo Ana con decisión. Definitivamente deberíamos quedarnos con él, mamá. No pude discutir. Esa noche no pude dormir. Yace en la cama grande,
mirando al techo, repitiendo las palabras de Carlos una y otra vez. Eres mi compañera. Déjame enseñarte lo que se siente al ser amada. El vínculo zumbaba bajo mi piel, fortaleciéndose cada día. Podía sentir a Carlos ahora, incluso cuando no estaba en la habitación, una conciencia constante de su presencia en el castillo, como una brújula que siempre apuntaba al norte. Después de todo lo que había soportado, la idea de estar unida a alguien debería haberme hecho huir. Pero en cambio, me encontré anhelando sus manos suaves y su voz paciente, por esos raros momentos en que sonreía y la sonrisa le llegaba a los ojos, transformándolo de un rey curtido en la guerra en alguien que parecía casi un niño. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Ana, y abrí la puerta para encontrar a Carlos de pie en el pasillo. Parecía agotado, como si él tampoco hubiera dormido. Su cabello estaba revuelto, su camisa desabrochada en el cuello, pero sus ojos brillaban, ardiendo con una intensidad que me cortó la respiración. No puedo dejar de pensar en ti, dijo sin preámbulos. Mi corazón se aceleró. Carlos, sé que esto es complicado. Sé que tienes todas las razones para desconfiar de mí, de este vínculo. Se pasó una mano por el cabello con frustración. Pero necesito que sepas que yo no soy él. No soy Diego. Nunca lo haría. Lo sé. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Sé que no eres él. La expresión de Carlos se resquebrajó. El alivio inundó sus facciones. ¿Lo sabes? Me lo has demostrado cada día desde que nos conocimos. La forma en que eres con Ana. La forma en que... Mi voz se quebró. La forma en que pides permiso antes de tocarme. Diego nunca esperaba nada. Las manos de Carlos se apretaron a los costados y pude ver a su lobo en sus ojos. La violencia apenas contenida de un depredador alfa que quería proteger lo que era suyo. Si no estuviera ya muerto, dijo Carlos, su voz áspera, lo mataría de nuevo por lo que te hizo. Me alegro de que se haya ido. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Me convierte eso en una persona terrible? Te convierte en un ser humano. Carlos dio un paso más cerca, probando mis límites, y me hace desear haber hecho su muerte más lenta. El filo en su voz envió calor a mi vientre. Alguien que se preocupaba lo suficiente como para querer vengarse por los males que me habían hecho. Puedo sentirte a través del vínculo, continuó Carlos. Puedo sentir tu inquietud, tu incertidumbre, y pensé, esperaba que quizás sintieras lo que yo sentía, que es como si me estuviera volviendo loco. Su risa era áspera. Cada momento que no estoy cerca de ti se siente como tortura. Quemaría el mundo si eso significara mantenerte a ti y a Ana a salvo. María, no te estoy pidiendo que aceptes el vínculo esta noche, dijo rápidamente. Sé que necesitas tiempo. Solo necesitaba que supieras que esto es real para mí, que tú eres real para mí, ambas. La sinceridad en su voz abrió algo en mi pecho. Todas las paredes que había construido, toda la armadura que había envuelto alrededor de mi corazón, se resquebrajaron bajo el peso de su honestidad. Pasa, me oí decir. Los ojos de Carlos se abrieron. María, solo para hablar, aclaré, aunque mi pulso se aceleraba por algo más. Yo tampoco puedo dormir y quizás ayudaría a no estar sola. Estudió mi rostro por un largo momento, buscando cualquier indicio de duda. Luego asintió y entró, con cuidado, cerrando la puerta detrás de él. Se sentaron en el suelo junto a la chimenea, lo suficientemente lejos de la cama como para no despertar a Ana. Durante un rato, simplemente nos quedamos en silencio, observando bailar las llamas.
Háblame de tu madre, dije finalmente. La expresión de Carlos se suavizó. Era dulce, demasiado dulce para la corte, decían todos. Mi padre la eligió por razones políticas. Su familia controlaba rutas comerciales clave, pero de alguna manera ella lo convirtió en un matrimonio por amor de todos modos. ¿Cómo? Nunca se dio por vencida con él. Nunca dejó de ver lo bueno en él, incluso cuando estaba en su peor momento. La sonrisa de Carlos era triste. Solía llevarme al invernadero cuando él estaba en una de sus rabietas. Nos escondíamos entre las margaritas, y ella me contaba historias sobre un mundo más amable, un mundo mejor. ¿Logró que él la amara? Creo que sí, a su manera rota. Carlos miró fijamente al fuego. Se destruyó cuando ella murió. Lo retorció hasta convertirlo en algo peor de lo que había sido antes. Tomó todo ese dolor y lo convirtió en crueldad. Lo siento, Carlos. No lo sientas. Él tomó sus decisiones. Yo solo juré que tomaría otras. ¿Lo has hecho? Carlos se volvió para mirarme, y la cruda vulnerabilidad en sus ojos me dolió el pecho. No lo sé. He matado gente, María. Me digo a mí mismo que era necesario, que la guerra lo exigía. Pero algunas noches me despierto viendo sus caras y me pregunto si soy tan monstruo como mi padre. No lo eres, dije con absoluta certeza. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque los monstruos no traen margaritas a las niñas pequeñas, ni piden permiso antes de tocar a alguien. No lo hacen. Mi voz se quebró. No miran a las mujeres rotas como si fueran preciosas. La mano de Carlos se levantó, flotando cerca de mi cara. ¿Puedo? Esa pregunta de nuevo, la que me desarmaba cada vez. Asentí. Su palma ahuecó mi mejilla con una delicadeza devastadora. Su pulgar limpió una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. El toque envió calor por mi piel, el vínculo zumbando en reconocimiento. No estás rota, dijo Carlos con fiereza. Sobreviviste a algo que habría destruido a la mayoría de la gente. Protegiste a tu hija, la criaste para que fuera amable, brillante y valiente. No hay nada roto en eso. Entonces, ¿por qué me siento rota? Porque sanar lleva tiempo. Su otra mano se levantó para enmarcar mi rostro, su mirada buscando la mía. Pero no tienes que sanar sola. Ya no. Se me cortó la respiración mientras se inclinaba más, dándome todas las oportunidades para alejarme. Pero no lo hice. En cambio, incliné la cara hacia arriba, mis ojos se cerraron. Sus labios se encontraron suavemente, tímidamente, una pregunta y una respuesta a la vez. Carlos me besó como si fuera algo que debía ser atesorado. Su boca se movió contra la mía con una dulzura que me hizo querer más. No había exigencia en ello, ni toma, solo ofrecimiento. La construcción lenta y cuidadosa de algo hermoso. Cuando finalmente nos separamos, sentí que algo fundamental había cambiado en mi cuerpo. Estoy aterrada, admití. Yo también. Carlos apoyó su frente contra la mía. Pero creo que tú vales la pena como para tener miedo. Me reí, el sonido húmedo por las lágrimas. Somos un desastre. Las mejores cosas suelen serlo. Nos quedamos así por un largo momento, respirando juntos, dejando que el vínculo se asentara en algo cálido y correcto entre nosotros. Luego, la voz adormilada de Ana llegó desde la cama. ¿Se queda el rey de las flores a desayunar? Ambos nos sobresaltamos. El calor inundó nuestros rostros. Debería irme, dijo Carlos, pero estaba sonriendo. Se puso de pie, ofreciéndome su mano. La tomé, dejando que me ayudara a levantarme. Nuestros dedos se entrelazaron por un momento más de lo necesario. Buenas noches, María.
Buenas noches, Carlos. Se fue, y volví a la cama para encontrar a Ana observándome con ojos conocedores, demasiado viejos para su edad. Besaste al rey de las flores, dijo Ana con suficiencia. Lo hice. ¿Significa esto que ahora podemos quedarnos con él? Atraje a mi hija cerca, aspirando su aroma. Quizás florecita. Aún no sabía que alguien nos había estado observando, alguien que no vio una familia formándose, sino una oportunidad. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una neblina de creciente intimidad que me emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. Carlos venía todos los días, a menudo varias veces. Traía pequeños regalos para Ana, un caballo de madera tallado por sus propias manos, una caja de música que tocaba nanas, una colección de cintas de colores para su cabello. Se sentaba a las fiestas del té con animales de peluche y escuchaba solemnemente mientras Ana explicaba la compleja dinámica social de su imaginario reino floral, y a mí me cortejaba con una paciencia que me dolía el corazón. Cada toque iba precedido de permiso, cada beso era una ofrenda, no una demanda. Lentamente, con cuidado, sentí que empezaba a sanar. Me sorprendía riendo más, sonriendo sin forzarlo, esperando las visitas de Carlos con un aleteo de anticipación en lugar de ansiedad, y el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte, un hilo dorado que zumbaba de satisfacción cada vez que estábamos cerca. El primer indicio de problemas llegó durante una reunión del consejo de la que no se suponía que yo supiera. Había estado pasando por el pasillo fuera de la sala del trono, llevando sábanas limpias, cuando unas voces alzadas llamaron mi atención. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y mi curiosidad pudo más que mi cautela. Eso de que el chismorreo es el veneno de la corte es verdad, pero también es una advertencia. Lo que oí me dejó helada. Recuerdo perfectamente las palabras de José, el consejero mayor de Carlos, un hombre que siempre me había mirado con asco. Su voz cortaba el aire. Es una imprudencia absoluta, Su Majestad, alojar a la bastarda del enemigo bajo su propio techo. ¿Acaso ha perdido la cabeza? Y luego doña Elena, otra consejera, con su lengua afilada como un puñal. Su Majestad necesita un matrimonio político, una alianza que fortalezca su posición en el trono, no una sirvienta con un historial cuestionable y la hija de un enemigo. El descaro. No sé si era más rabia o miedo lo que sentía, pero ya no era solo por mí. También era por Ana, mi pequeña, a quien veían como una amenaza. Me quedé pegada a la pared, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Me escapé antes de que alguien pudiera pillarme escuchando a escondidas, la mente a 1000 por hora. Nos veían como una carga, a Ana como una amenaza. Y por mucho que Carlos se preocupara por nosotras, seguía siendo un rey, ligado a la política, al deber y a las necesidades de su reino. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que decidiera que éramos más problemas de lo que valíamos? Mis miedos se cristalizaron esa misma tarde cuando Carlos vino a visitarme y me encontró haciendo las maletas. ¿Qué estás haciendo? Se detuvo en el umbral, su expresión atrapada entre la confusión y la alarma. Lo que debería haber hecho hace semanas. No lo miré, solo seguí doblando la ropa de Ana con precisión mecánica. Nos vamos. María. Carlos cruzó la habitación, sujetando mi muñeca con suavidad. Háblame. ¿Qué pasó? Escuché la reunión de tu consejo. Sé lo que piensan de nosotros. No me importa lo que piensen. Debería importarte. Finalmente lo miré a los ojos y vi cómo su expresión se resquebrajaba cuando vio las lágrimas amenazando con caer. Eres un rey, Carlos. Necesitas alianzas, matrimonios políticos, herederos que fortalezcan tu reclamo.
no una sirvienta rota y su hija bastarda. No te llames así. Es lo que soy. No. La otra mano de Carlos subió para ahuecar mi rostro. Eres mi compañera. Eres la mujer de la que me estoy enamorando. Soy una carga. Me aparté de su toque, aunque me dolió. Tienen razón, Carlos. Ana es la hija de Diego. ¿Qué pasa cuando sus viejos aliados descubran que existe? ¿Cuando la usen como excusa para desafiar tu gobierno? Entonces los aplastaré. ¿Y qué hay de la siguiente amenaza y la siguiente? Mi voz se quebró. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que protegernos te cueste todo lo que has construido? Carlos me miró fijamente, su pecho jadeando como si hubiera estado corriendo. ¿Crees que elegiría el trono por encima de ti? Creo que eres un buen rey que se preocupa por su gente, y los buenos reyes toman decisiones difíciles. Me obligué a sostener su mirada. Déjanos ir, Carlos, antes de que esto se complique más, antes de, antes de que me enamore por completo de ti. La voz de Carlos era áspera, casi rota. Demasiado tarde, María. Ya estoy ahí. No lo dices en serio, susurré. Sí que lo digo. Carlos volvió a acortar la distancia entre nosotros, y esta vez, cuando me buscó, había desesperación en el toque. Me encanta cómo le cantas a Ana cuando crees que nadie escucha. Me encanta lo feroz que eres cuando la proteges. Me encanta que seas lo suficientemente valiente como para irrumpir en un invernadero real y lo suficientemente inteligente como para sobrevivir 3 meses como prisionera de Diego y lo suficientemente fuerte como para construir una vida de la nada. María, me encanta que Ana me llame el rey de las flores y te pregunte si puedes quedarte conmigo como si fuera un perro callejero. Su voz estaba cargada de emoción. Me encanta despertarme sabiendo que os veré a las 2 hoy. Te quiero. Se interrumpió atrayéndome contra su pecho. Te quiero, María. A toda tú. Las partes rotas y las partes que sanan y todo lo que hay en medio. Mi compostura se hizo añicos. Hundí el rostro en su pecho y sollocé. Grandes sonidos desgarradores que salieron de lo más profundo. Todo el miedo, la soledad y la desesperada esperanza que había estado conteniendo se derramaron. Carlos me sostuvo, una mano acariciando mi cabello, murmurando consuelos contra mi sien. Tengo tanto miedo, admití cuando pude volver a hablar. Tengo miedo de perderte, de que Ana se lastime por culpa de quien era su padre. Entonces déjame ayudarte a cargar ese miedo. Carlos me levantó la cara, sus ojos ámbar brillando con intensidad. Ya no tiene que enfrentarlo sola. Eso es lo que hacen los compañeros. Compartimos las cargas, nos protegemos mutuamente. ¿Y tu consejo? ¿Tus asesores? Que se vayan al infierno si creen que voy a renunciar a ti. La sonrisa de Carlos era feroz. Soy el rey, María. Yo decido quién se queda y quién se va, y tú te quedas. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías permitido que el miedo dictara tu vida? Lo haces sonar tan simple. Lo es. Te quiero. Me quedo contigo. Cualquiera que tenga un problema con eso puede desafiarme directamente. Su pulgar rozó mi mejilla. Y para que conste, soy excelente ganando desafíos. A pesar de todo, me reí. Estás loco. Probablemente. Carlos apoyó su frente en la mía. Pero soy todo tuyo. Me besó entonces, y fue diferente a antes. Más profundo, más desesperado. Una posesión y una promesa a la vez. Cuando finalmente nos separamos, sentí que algo se asentaba en mi pecho. El miedo seguía ahí, pero ya no era abrumador porque ya no lo enfrentaba sola. No más hablar de irse.
dijo Carlos con firmeza. No más hablar de irse, estuve de acuerdo. Bien, porque Ana nunca me perdonaría si dejara que te la llevaras del invernadero. Como si la hubieran invocado, Ana apareció en el umbral, frotándose los ojos somnolientos. ¿Por qué llora mamá? ¿La hiciste sentir triste, rey de las flores? Carlos se arrodilló, abriendo los brazos. Ana se acercó sin dudarlo, dejándose levantar. Tu mamá solo está feliz. A veces la gente llora cuando está feliz. Eso es tonto, sentenció Ana, pero extendió una pequeña mano para acariciar mi mejilla húmeda. No estés triste, mamá feliz. Solo sé feliz, feliz. Lo intento, cariño. El rey de las flores puede ayudar. Es bueno haciendo feliz, feliz a la gente. Ana miró a Carlos seriamente. Deberías quedarte para siempre. Así mamá siempre estará feliz. Feliz, feliz. Los ojos de Carlos encontraron los míos por encima de la cabeza de Ana. Eso me gustaría mucho. A mí también, susurré. Y lo decía en serio. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. 3 días después, Ana desapareció. La había dejado en el invernadero con una de las sirvientas de confianza del castillo mientras atendía a mis tareas de lavandería. Cuando regresé 1 hora después, la sirvienta estaba inconsciente en el suelo y Ana había desaparecido. El grito que salió de mi garganta hizo que los guardias corrieran desde todos los rincones del castillo. Carlos apareció en cuestión de minutos, ya medio transformado, su lobo apenas contenido. ¿Qué pasó? Su voz era más un gruñido que un habla. Se ha ido. Mis manos temblaban mientras acunaba la cabeza de la sirvienta inconsciente. Alguien se la llevó. Alguien. El rugido de Carlos sacudió las ventanas del invernadero. Agarró al guardia más cercano. Cierren el castillo. Nadie entra ni sale. Revisen cada habitación, cada pasillo, cada escondite. Encuentren a mí. Se corrigió. Encuentren a Ana ahora. El guardia huyó para obedecer. Carlos se giró hacia mí, atrayéndome a sus brazos. Podía sentir a su lobo agitándose bajo su piel, exigiendo sangre, exigiendo venganza. La encontraremos, juró. Destruiré este reino, piedra por piedra, si es necesario, pero la encontraremos. ¿Y si ya? No pude terminar la frase. La posibilidad de que Ana estuviera herida, asustada, llamando a su mamá, era demasiado insoportable. No pienses eso. La voz de Carlos era áspera. Está viva. Lo sentiría a través de ti si no lo estuviera. El vínculo, tu vínculo con ella, nos lo diría. Me concentré hacia adentro, buscando ese hilo de conexión que había sentido desde el momento en que Ana nació. Ahí, débil pero presente, mi hija estaba viva, aterrada pero viva. La siento, jadeé. Está asustada, muy asustada, pero está... Carlos, está intentando usar su magia. Lo siento. ¿Puedes decirme dónde está? Cerré los ojos, siguiendo ese hilo invisible. Norte, en algún lugar al norte del castillo, moviéndose, se la están llevando a algún sitio. Carlos ya estaba gritando órdenes, pidiendo caballos para sus mejores rastreadores. En cuestión de minutos, una partida de caza se reunió en el patio. Yo voy contigo, dije. María, ella es mi hija. Mi voz era resuelta. Voy. Carlos estudió mi rostro por un largo momento, luego asintió. Quédate cerca de mí. Si hay peligro. Puedo manejar el peligro. Sobreviví a Diego, ¿no? Algo feroz y orgulloso brilló en los ojos de Carlos. Buen punto. Me subió a su caballo, acomodándome delante de él. Sus brazos me rodearon,
sólidos y cálidos, y me dejé llevar por la fuerza de su presencia. Vamos, Florecita, susurré. Mamá va. Cabalgamos a través del bosque, siguiendo el rastro que sentía a través de mi vínculo con Ana. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos de sangre y oro. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Cada milla se extendía sin fin. Pero yo podía sentir a Ana cada vez más cerca y podía sentir el terror de mi hija aumentando. Ella sabe que venimos, dije de repente. Puede sentirme a través del vínculo. Está tratando de ralentizarlos, haciendo crecer plantas por el camino, haciéndolos tropezar. Esa es mi chica, dijo Carlos con fiereza. Entramos en un claro justo cuando la oscuridad caía por completo. Y allí, atada a un árbol con una cuerda tosca, estaba Ana. Lloraba, su cara manchada de tierra y lágrimas, pero estaba entera, viva, luchando. A su alrededor había 5 hombres, mercenarios por su aspecto, cuchillos a sueldo con ojos fríos y armas listas. Y a la cabeza de todos estaba José. El rugido de Carlos al reconocer a su propio consejero fue pura furia de lobo. Debí haberlo sabido, gruñó bajando del caballo. Has estado tramando esto desde el principio. José sonrió frío y calculador. No desde el principio, Su Majestad, solo desde que me di cuenta de que era usted lo suficientemente tonto como para caer en la trampa. ¿Trampa la niña? José señaló a Ana. Pero más importante, una palanca. Sabíamos que se encariñaría con ella, con su patética madre. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para atacar. ¿Nosotros? La voz de Carlos se había vuelto mortalmente silenciosa. ¿De verdad creyó que los aliados de Diego se dispersarían para siempre? Nos hemos estado reagrupando, esperando una oportunidad, y usted nos la dio al traer a su hija a su casa. La sonrisa de José se ensanchó. Matar al rey, instalar a la niña como gobernante títere y controlar el reino a través de ella. Es elegante, ¿no le parece? ¿En serio? Estás loco si crees que permitiré eso. No tendrá elección. José asintió a sus hombres. Mátenlo. Mantengan a la mujer viva. La necesitaremos para controlar a la mocosa. Los mercenarios se movieron como uno, desenvainando armas. Carlos se transformó. La transformación fue instantánea y brutal. Huesos remodelándose, músculos expandiéndose, pelaje ondulando por la piel. Donde había estado el hombre, un lobo enorme ahora acechaba, ojos ámbar brillando con intención asesina. Era hermoso y aterrador. Yo había visto la forma del lobo de Carlos antes, pero nunca así. Nunca con todo el peso de su furia desatada. Era fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, su pelaje oscuro como la medianoche, sus dientes como dagas. Se lanzó al primer mercenario con un gruñido que sacudió los árboles. El caos estalló mientras Carlos destrozaba a los mercenarios con una eficiencia salvaje. Corrí hacia Ana. Mamá. Ana sollozó mientras mis manos trabajaban frenéticamente con las cuerdas. Mamá, tenía tanto miedo. Lo sé, cariño, lo sé, pero ya estamos aquí. Estás a salvo. Detrás de ti, Jete. Me di la vuelta justo cuando José se abalanzaba, un cuchillo brillando en su mano. El tiempo pareció ralentizarse. Vi la hoja arqueándose hacia mi garganta. Vi el rostro de José retorcido por el odio. Vi mi muerte reflejada en sus ojos fríos. Entonces algo dentro de mí se rompió. El vínculo de compañeros se encendió. No solo mi conexión con Carlos, sino algo más profundo, más antiguo. El poder omega dormido que había suprimido durante años rugió de repente a la superficie. La luz explotó de mis manos.
No era la suave magia de crecimiento que empuñaba Ana. Esto era furia protectora pura, fuerza ancestral que había estado dormida desde el día en que Diego me tocó por primera vez. La explosión golpeó a José en el pecho, levantándolo del suelo y arrojándolo hacia atrás. Golpeó un árbol con un crujido nauseabundo y se desplomó al suelo, inmóvil. Me quedé allí, las manos aún brillando con una luz que se desvanecía, el pecho jadeando. Mamá. La voz de Ana era pequeña, extraña. ¿Tienes magia? Yo miré mis manos. No lo sabía. El lobo de Carlos apareció a mi lado, sangre en su hocico, pero sus ojos ámbar claros y enfocados. Volvió a su forma humana en una ondulación de transformación, sin importarle la modestia mientras nos abrazaba a Ana y a mí. Eres increíble, jadeó. Ambas. A nuestro alrededor, el claro estaba en silencio. Los mercenarios yacían muertos o inconscientes. José no se movía, había terminado. Ana rompió a llorar, rodeando con sus pequeños brazos a Carlos y a mí. Pensé que me iban a hacer daño. Intenté que crecieran espinas como me enseñaste, rey de las flores, pero eran demasiado fuertes y tenía tanto miedo. Lo hiciste muy bien, Ana. Carlos le besó el cabello, la frente, cualquier lugar al que pudiera llegar. Los retrasaste lo suficiente para que te encontráramos. Fuiste muy valiente. Quiero ir a casa, Ana. Quiero volver a nuestro invernadero. Nuestro invernadero, asintió Carlos, sus ojos buscando los míos. Vamos a casa. El viaje de regreso al castillo fue silencioso. Ana se quedó dormida casi de inmediato, agotada por el miedo y el uso de la magia. Yo la abracé fuerte, una mano acariciándole distraídamente el cabello a mi hija, mientras la otra se entrelazaba con la de Carlos, que guiaba el caballo. No sabía que podía hacer eso, dije finalmente, rompiendo el silencio. La magia. Pensé que después de Diego, pensé que lo había perdido todo. Mi loba, mi poder, todo. El trauma puede enterrar el poder, dijo Carlos en voz baja, pero no lo destruye. Solo necesitabas el catalizador adecuado. Ana, el amor de una madre es la magia más fuerte que existe. Me apoyé en su pecho, dejando que su calor se filtrara en mis huesos. ¿Qué pasa ahora con José, con los demás? Justicia. La voz de Carlos era dura. Intentaron asesinar a su rey y secuestrar a una niña. La pena es la muerte. ¿Y sus cómplices? Los erradicaremos. Hasta el último. No creas que va a ser fácil. Será una batalla interna. Pero nadie amenaza lo que es mío y vive para contarlo. La posesividad en su voz debería haberme molestado. En cambio, envió una calidez que me envolvió el pecho. Te quiero, dije de repente. Sentí que Carlos se quedaba quieto detrás de mí. Te quiero. Me giré en la silla con cuidado de no molestar a Ana. Tenía demasiado miedo de decirlo, demasiado preocupada por lo que significaba. Pero cuando pensé que podría perderte esta noche, cuando pensé que Ana podría, mi voz se quebró. No quiero perder más tiempo teniendo miedo. Te quiero, Carlos. Me encanta cómo eres con Ana. Me encantan tus flores y tu enseñanza paciente, y la forma en que pides permiso antes de tocarme. Me encanta que estés intentando ser mejor que tu padre. Te quiero. Carlos me besó, tragándose el resto de mis palabras. Fue desesperado y tierno a la vez. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en las mejillas. Yo también te quiero, dijo Carlos con aspereza. Dios, María, te quiero tanto que me aterra. Bien, podemos estar aterrados juntos. Su risa era húmeda pero genuina. Me gusta cómo suena eso. Cabalgamos el resto del camino en un silencio cómodo,
3 corazones latiendo al unísono, una familia forjada en fuego y miedo, y el tipo de amor que se negaba a romperse. El castillo estaba en caos cuando regresamos. Los guardias se apresuraron a tomar el informe de Carlos. Los sirvientes atendieron a Ana. Los miembros restantes del consejo se reunieron en sesión de emergencia para discutir el alcance de la conspiración de José. Pero Carlos lo zanjó todo con una orden. Nos ocuparemos de esto por la mañana. Ahora mismo, mi familia necesita descansar. Carlos llevó a Ana a nuestros aposentos él mismo, negándose a que nadie más la tocara. Yo lo seguí. El agotamiento tiraba de mis huesos, pero mi corazón estaba más ligero de lo que había estado en años. Arropamos a Ana en la cama juntos, sentados ambos a cada lado de su pequeño cuerpo. «Cuéntame un cuento», murmuró Ana, ya medio dormida, «sobre el rey de las flores y la mamá valiente y la niña con magia». «Érase una vez», comenzó Carlos, su voz suave. «Había un rey que pensaba que tenía que ser fuerte y duro y cruel para sobrevivir, hasta que una noche encontró a una mujer valiente en su invernadero, luchando para salvar la vida de su hija, y se enamoró». Ana añadió soñolienta. «Y se enamoró», asintió Carlos, sus ojos fijos en los míos. «De las dos, la mamá feroz y la niña lista, que lo llamaba el rey de las flores». «¿Qué pasó después?», bostezó Ana. «Vivieron felices para siempre», dije suavemente. «El rey de las flores y la mamá valiente y la niña cultivaron un jardín juntos, el jardín más grande y hermoso de todo el reino, lleno de margaritas y magia y amor». «Me gusta esa historia», murmuró Ana. «¿Podemos de verdad cultivar un jardín, todos juntos?» «Sí», prometió Carlos. La respiración de Ana se regularizó. El sueño finalmente la reclamó. Carlos y yo nos sentamos en silencio por un largo momento, solo observándola dormir. «Casi os pierdo a las dos esta noche», dijo Carlos finalmente, su voz áspera. «Cuando vi a José con ese cuchillo, cuando pensé, pero no lo hiciste». Estiré la mano por encima de Ana para tomar la suya. «Estamos aquí, estamos a salvo, y no nos vamos a ir a ninguna parte. Prométeme». Los ojos de Carlos estaban desesperados. «Prométeme que te quedarás, que no huirás cuando las cosas se pongan difíciles, que me dejarás protegerte, amarte, construir una vida contigo». «Lo prometo». Apreté su mano. «Con una condición. Tú también tienes que prometer lo mismo, que me dejarás estar a tu lado, luchar a tu lado, que recordarás que soy lo suficientemente fuerte como para manejar lo que venga». La sonrisa de Carlos era brillante. «Lo prometo. Entonces tenemos un trato, rey de las flores. Tenemos un trato, mamá feroz». Se quedaron allí, las manos unidas sobre su hija dormida, hasta que el sol comenzó a salir y el castillo despertó a su alrededor. ¿Y hoy qué les digo? Pues los felices para siempre no son un punto final, ¿verdad? Son más bien un camino. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras me asalta la duda, un nudo en el estómago, y pienso si tomé la decisión correcta, si arriesgué demasiado. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto. Pero esta vida, con sus sustos, sus alegrías y sus complicadas certezas, es mía, es nuestra. Ana corretea por los jardines, riendo con otros niños, sus ojos grises llenos de una chispa que yo, en mi vida pasada, apenas me atrevía a soñar. Carlos, él sigue siendo el rey, con las cargas del reino y la corte, pero también es mi refugio y el rey de las flores para nuestra hija. No hay una fórmula mágica para esto, ni un mapa que diga, aquí está la felicidad. Solo hay fe.
y la elección de amar cada día a pesar de todo lo que el mundo decida arrojarnos.